Entonces, transcripción. Listo. ¿Tienen alguna duda de lo que habíamos hablado? Se han dado cuenta que acá estamos viendo todo lo referido a las propiedades, o bueno, los parámetros involucrados, ¿no?, que son necesarios a la hora de poder hacer análisis de la recuperación secundaria. Y obviamente también nos va a servir para el tema de la recuperación mejorada, ¿no? Entonces, fíjense, es sumamente importante las propiedades del sistema roca reservorio fluidos, ¿no? En esta etapa, para recuperación secundaria, no es tan relevante, o como les digo, la interacción que tienen estas propiedades no es tan relevante como en el caso de la recuperación mejorada, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, pero es importante que ya ustedes a esta altura puedan poder sintetizar o puedan sistematizar bien todo lo referido a las propiedades del sistema roca reservorio fluidos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las propiedades que ustedes deben conocer, pero bien, se han visto en anteriores semestres? Ya están viendo acá las propiedades de los fluidos que son relevantes. Aquí está. Fíjense, entonces las propiedades de los fluidos más relevantes, tenemos la viscosidad, ¿no? Entonces, ustedes deben saber cómo determinar la viscosidad. Deben recordar viscosidad del petróleo crudo específicamente, porque para el gas, obviamente, acá en Bolivia no vamos a realizar nosotros ningún estudio de casos, ¿no? La tensión interfacial también, ¿no? Los dos fluidos que se tienen, obviamente el petróleo crudo en reservorio y el agua que se inyecte. Fíjense la mojabilidad, ¿no? Entonces, para eso ustedes tendrán que ver igual el tema de la humectabilidad y demás. Entonces, fíjense, esas propiedades son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque al igual que las fuerzas viscosas y capilares, afectan la permeabilidad relativa. La permeabilidad relativa es la propiedad que engloba a todas las demás propiedades, ¿no? Y en este caso es la que nos permite hacer el análisis de la eficiencia de water flooding o la invasión de agua, ¿ya? Entonces, si bien la predicción del comportamiento del reservorio, ya sea en etapa de recuperación primaria o en etapa de recuperación secundaria o producto de la inyección de algún fluido especial, se puede realizar con simuladores, ¿no? Entonces, obviamente, ustedes necesitan determinar de manera precisa estas propiedades, ¿no? Aquí, fíjense, estamos viendo el tema de la permeabilidad. Entonces, yo en la anterior clase les había dicho que ustedes investiguen o lean o repasen, porque seguramente ya lo vieron en anteriores semestres, el tema de la variación de la permeabilidad y la porosidad. Les había hablado o sea, no desde ese punto de vista, sino les había comentado que investiguen cuál es la diferencia entre un reservorio anisotrópico y un reservorio heterogéneo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan o no? Bueno, si no recuerdan, es algo importante para que ustedes puedan analizar posteriormente, ¿ya? Pero, a ver, en simple,
¿Quién me dice qué es, qué significa que un reservorio sea heterogéneo y que un reservorio sea anisotrópico? En palabras simples. Voy a poner acá esta gráfica. Matriz de un reservorio. ¿Cómo podrían representar la heterogeneidad? Tenemos un punto 1 acá, tenemos un punto 2 acá. ¿Ya? Entonces, si yo hablo de heterogeneidad, heterogeneidad, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo puedo representar acá? La permeabilidad en el punto 1 será igual a la permeabilidad en el punto 2. En este caso vamos a poner KB, podemos poner, o KX, ¿no? ¿Son iguales? ¿Aló, ingeniero? Aló, aló. Sí, Sí, buenas tardes, ingeniero. buenas ¿No son tardes. las heterogéneas, no son aquellas que tienen las propiedades, son variables? Exacto. O sea, la heterogeneidad lo único que hace es definir em, la variación de una propiedad en el espacio. Eso es lo que hace la heterogeneidad, ¿no? Entonces, en este caso, la permeabilidad vertical en el punto 1 es diferente a la permeabilidad vertical en el punto 2, ¿no? Eso determina la heterogeneidad. Pueden poner si quieren KX, KY, KZ, ninguna de esas va a ser similar en ambos puntos. Eso refleja la heterogeneidad, ¿no? Que las propiedades de la matriz o de la roca reservorio difieren de un punto a otro. En este caso, como les digo, aquí podemos poner KX. KX y acá tener otro valor de KX, ¿no? Entonces, heterogeneidad KX1 obviamente difiere de la permeabilidad en el eje ortogonal X. Listo. ¿Está bien? Mientras que la anisotropía es diferente a la heterogeneidad. Inclusive, la heterogeneidad se puede medir a nivel, a una escala macro, ¿no? Les voy a mostrar ahorita, van a hacer recuerdo cuando veamos una gráfica de un reservorio a nivel de campo, por favor. Pero en el caso de la anisotropía, ¿qué significa? Vamos a tener aquí un punto 3, ¿ya? Entonces, ¿qué significa la anisotropía? Creo que les comenté esto, ¿no? La anisotropía solamente establece, o sea, que si un reservorio es anisotrópico, significa que las propiedades varían con la dirección, ¿no? La permeabilidad. Por eso, de aquí viene lo que nosotros conocemos como el índice, anisotrópico, ¿no? Es una relación, si mal no recuerdo, entre la permeabilidad vertical y la permeabilidad horizontal.
Cuando uno analiza el índice anisotrópico, puede determinar la viabilidad de perforar pozos horizontales, por ejemplo. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, ahí hay dos diferencias. Yo tengo colegas que confunden todavía la anisotropía con la heterogeneidad, y no es así. Ya, entonces, obviamente, ustedes igual tengan claridad sobre este tema. La heterogeneidad también está vinculada, como les decía, desde el punto de vista macro, justamente a los límites que pueda tener un reservorio, por ejemplo, fallas, como en algún momento les había comentado. Creo que vimos por acá, aquí está, fíjense. Heterogeneidad, incluye fracturas, ¿no? Zonas de alta permeabilidad. ¿Está bien? ¿Está clara cuál es la diferencia? ¿No? Heterogeneidad y anisotropía. Obviamente lo he hecho de manera muy, muy genérica y muy sucinta, digamos, ¿no? Ahora, bueno, con eso habríamos, creo que, resuelto la investigación que les había dado, ¿no? Sí. Entonces, ustedes ya saben, cuando se les hable y se les diga que se trata de un reservorio heterogéneo o anisotrópico, ya pueden inferir ciertas condiciones, ¿no? Como en este caso. ¿Está bien? ¿No hay ninguna duda? Les hago una pregunta. En el punto 1, KX puede ser igual a KY. Podría ser, si el reservorio es heterogéneo. A ver. Tiene que ser Sí. igual. ¿Okay? Puede ser o no puede ser. Si no es, el reservorio que es heterogéneo también sería anisotrópico. ¿Ya? Pero si fuesen iguales, entonces el reservorio es heterogéneo, pero isotrópico, ¿no? O sea, no existe ninguna limitación. No hay ningún, o sea, no es que sean vinculantes. Puede ser heterogéneo el reservorio, pero no necesariamente implica que la permeabilidad en los ejes difiera, o sea, en las direcciones difiera. O sea, sí va a haber variación entre la permeabilidad en un punto, ¿no? Entre dos puntos dentro del reservorio, digamos. Pero eso no implica en un reservorio heterogéneo que la permeabilidad en X sea diferente de Y. Si fuese, entonces es un reservorio heterogéneo y anisotrópico. Si no, entonces es un reservorio heterogéneo, pero con propiedades en las direcciones iguales. Entonces no sería anisotrópico. ¿Ahora sí queda claro? Y viceversa, ¿no? O sea, por ejemplo, puede darse el caso que en el punto, puede darse el caso que nosotros, por ejemplo, en el punto 3, fíjense que tenemos que KX no es igual a KY, ¿no? Pero eso no significa que en este punto, ya, KX, por ejemplo, aquí vamos a poner KX3, no implica que KX3 sea diferente, la permeabilidad en el punto 3 no sea diferente a la permeabilidad X en el punto 1, digamos, ¿no? O sea, no es tan
no son vinculantes. En otras palabras, ambos conceptos, estamos hablando de heterogeneidad y anisotropía, son mutuamente independientes, ¿no? Ya. Si no hay más preguntas, entonces podemos pasar. ¿Está bien? ¿Pasamos? ¿No pasamos? De acá hay una pregunta de examen, ojo, ¿no? ¿Y que puede volverlo a explicar? No lo entiendo muy bien, los dos conceptos. Ya. Vuelvo a explicar. A ver. En otras palabras, a ver, vamos a ver acá. Ustedes, yo y cualquier ingeniero petrolero puede relacionar la anisotropía como la variación de la permeabilidad vertical respecto a la permeabilidad horizontal. Así de simple. Si alguien les pregunta qué es la anisotropía, es la variación de la permeabilidad vertical respecto de la permeabilidad horizontal. Eso es la anisotropía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos indicando que la variación en el eje X, que la permeabilidad en el eje X es diferente que la permeabilidad en el eje Y. Ya difieren la permeabilidad en dos direcciones, ¿no? Y eso ya es suficiente para que se denomine como anisotrópico. Mientras que la heterogeneidad ya está más relacionada a ambientes deposicionales, si vale el término, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de heterogeneidad, estamos hablando de la variación de las propiedades en determinados puntos del reservorio, ¿ya? Por eso se dice que es variación espacial, ¿ya? Pueden ser diferentes puntos, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en determinadas zonas del reservorio, en determinados lugares o ubicaciones dentro del reservorio, ya las propiedades del reservorio varían. A eso se refiere la heterogeneidad. Si quieren heterogeneidad, pónganle en función de el espacio y anisotropía en función de la dirección. ¿Está bien? Sí, ingeniero, gracias. Ahora sí. ¿Ahora sí queda claro? Sí, ya lo pude entender. Ya, perfecto, está bien. Ya. Bueno, vamos a ver el tema de los parámetros. Cuando ustedes escuchen hablar de screening parameters, o en la industria ustedes escuchen el término de screening, ya, no es nada más que un concepto que se utiliza para demostrar que se está en una etapa de previsualización o visualización de un proyecto. ¿Está bien? ¿Qué se entiende por previsualización? Seguramente ustedes, cuando han llevado evaluación de proyectos, han visto que un proyecto per se se puede dividir en diferentes etapas, ¿no? Hay ingeniería conceptual, ¿verdad? Hay ingeniería básica, hay ingeniería de detalle, ¿verdad? ¿Sí? Es algo similar. Cuando nosotros hablamos de screening parameters, como les he dicho, en el caso de los sistemas de levantamiento artificial, ¿no? Se analizan diferentes parámetros, ya que son muy importantes a la hora de seleccionar
si un método, un proceso o una tecnología es aplicable, ¿ya? Entonces, en este caso, como nosotros estamos viendo ahora, dice acá, dice Screening Parameters. Entonces, ¿qué significa? Que lo que se tiene que considerar a la hora de ver si un proyecto de recuperación secundaria es aplicable a un reservorio, ¿ya? Está determinado en estos parámetros, ¿no? La gravedad. ¿Qué significa? Que un reservorio petrolífero que tenga un fluido con una gravedad API menor a 25 grados API no es buen candidato para recuperación secundaria. ¿Ya? Pero si el reservorio tiene un petróleo crudo mayor a 25 grados API, entonces sí, es candidato. ¿Me están entendiendo el concepto o quieren que lo ponga de otra forma para que continuemos? De otra forma, si fuera tan amable, ingeniero. Ya, a ver. No, con mucho gusto. A ver, ¿quiénes son? Muchos, vamos a hacer una analogía con el fútbol. ¿Ya? Un jugador, por más bueno que sea, que mida 1,65 como yo, puede ser centro delantero, un número 9. No, porque no cumplo con las características mínimas para poder desempeñarme adecuadamente. Lo mismo en el caso de este reservorio o de los reservorios petrolíferos. Si no se tiene el conjunto de condiciones favorables para la implementación de un proyecto, en este caso, recuperación secundaria, el resultado no va a ser el adecuado, ¿no? En mi caso, si yo jugase fútbol de centro delantero, no podía meter ningún gol de cabeza, ¿no? En este caso, en el reservorio petrolífero, si se inyecta agua y el petróleo tiene una gravedad API menor a 25, se está acercando a ser un reservorio pesado, entonces el agua no va a poder generar el efecto que quisiéramos. ¿Por qué? Porque el petróleo crudo va a ser más viscoso de lo que debería ser, ¿verdad? Va a ser más pesado, más denso de lo que debería ser. La gravedad API está relacionada a la densidad, no a la viscosidad, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones, ese es un requisito. A eso me voy. Cuando uno habla de screening o de previsualización, tiene que contemplar, tiene que analizar, aunque sea de manera genérica, cuáles son esos requisitos que se deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, si la viscosidad es menor a 30 centipoises, sí se puede implementar la recuperación secundaria, la inyección de agua. Si es mayor, ya no, porque no va a tener el mismo efecto, ¿no? Si nos vamos a la grafiquita de acá, al esquema, fíjense que en azul tenemos condiciones favorables, ¿no? Y en rojo condiciones desfavorables, ¿ya? Entonces, fíjense, acá tenemos la viscosidad, está en metros por pascal por segundo, ¿no? Acá señala que si la viscosidad es mayor a 25, que vienen a ser como centipoises, ya no es adecuado. O sea, las condiciones para que se implemente la recuperación secundaria no son las adecuadas. ¿Está bien? Para que ustedes rindan adecuadamente en cualquier materia, en un examen de cualquier materia, deben estudiar, ¿verdad? Ahora, cada uno tiene diferentes métodos. Puede ser que uno de ustedes, con lo que avanzamos en clases y una repasada más, una lectura más, esté apto para dar el examen. Puede ser otro como yo, que necesita pasar clases, en las clases hacer un fichero y después de eso recién estar apto para poder dar un examen. Digamos. Son condiciones diferentes de cada uno, pero mínimamente tenemos que cumplir con
estudiar, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo. Mínimamente se debería cumplir, el reservorio petrolífero debería tener un fluido con una viscosidad, fíjense, acá dice viscosidad por encima de menor a 25, ¿no? En este caso inclusive dicen condiciones favorables menores a 5, ¿no? Porque obviamente ahí la relación de movilidad va a ser más favorable, ¿no? En el caso de la densidad, acá no está la densidad, creo. Quema de invasión, densidad de grilla, presión de inyección, permeabilidad, tipo de roca, mojabilidad, estructura, sí, no está. Pero acá sí, ¿no? Mayor a 25. ¿Y por qué creen que están estas condiciones? Fíjense, acá dice menor a 30 centipoises, ¿no? Como máximo, límite máximo. Que es similar a lo que señala acá, que las condiciones desfavorables se presentan para un fluido con una viscosidad mayor a 25 centipoises. Entonces estaríamos acá en un rango, digamos, ¿no? Se podría poner en lugar de este solamente 25 y 30 centipoises, ¿verdad? Tendría que ser entre este rango, menor, ya. Fíjense, la composición del fluido no es crítica, o sea que puede tener más compuestos pesados, más livianos, quizás nafténicos, parafínicos, etcétera, ¿no? Pero ya hemos visto acá un parámetro crítico, una variable, una propiedad crítica, gravedad API. Luego estamos viendo otro que es la viscosidad, ¿sí? Y fíjense, hay otro acá que dice saturación de petróleo, ¿no? Oil saturation. Dice que tiene que ser, dice que la saturación de petróleo debe ser mayor al 10% del petróleo móvil. Por si acaso, cuando se habla de recuperación secundaria, se asume de que todo el petróleo que está por detrás del frente de agua es inmóvil, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que ver es qué proporción del petróleo, del petróleo crudo que se tiene en reservorio es móvil, para que ese frente de agua pueda empujar, pueda generar una especie de efecto pistón, ¿no? Ustedes conocen las jeringas y tienen un pistoncito, ¿verdad? Entonces, todo lo que está por delante del pistón, ese petróleo crudo, ya, debe considerarse que no va a ser extraído en su totalidad, sino un porcentaje de ese petróleo es móvil, otro porcentaje no es móvil, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tiene más del 10% del petróleo móvil, ¿no? Y acá también tenemos el valor. ¿Qué dice acá? Oil saturation. Pero acá ya habla de porcentajes respecto al volumen como tal, ¿no? Por encima del 70% de la saturación residual es favorable. Por debajo del 50% es desfavorable. ¿Por qué creen que hable desde este punto de vista? Estamos hablando ya para el momento de la evaluación. No estamos hablando la saturación inicial de petróleo. Ojo. Cuando hablan de saturación de petróleo, ¿de qué creen que estamos hablando? Saben cuál es la definición de saturación, ¿verdad? Alguien que se anime. ¿Por qué es tan importante ver el tema de la saturación residual? Yo les estoy dando un concepto más, saturación residual. Pero ¿cuál es el otro concepto que es importante manejar?
A ver, vamos a ver una gráfica. Acá al principio. Ya. ¿Hay alguna forma de relacionar la saturación con el volumen que se tenía inicialmente en el reservorio? ¿O viceversa? ¿Qué pasa si en el reservorio la saturación inicial de agua que se midió a partir de registros eléctricos eh, y con análisis de laboratorio nos decía que se tenía una saturación una saturación, perdón, no está rayando, una saturación acá, una saturación de agua inicial igual a 35. Perdón, lo vamos a poner como corresponde, en porcentaje. ¿Qué significa que nos digan que un reservorio tiene una saturación de agua inicial promedio del 35%? Significa que el 65% del volumen poroal está saturado por petróleo crudo, ¿verdad? En este caso. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Solo estamos hablando de un reservorio petrolífero, ¿ya? La sumatoria de las saturaciones debería darnos igual a 1, ¿cierto? Porque estamos hablando del volumen poroal. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto, señor. Gracias. Entonces, fíjense, de este 65%, con este 65% de saturación inicial de agua se calcula un volumen original in situ y en función al factor de recuperación se calcula la reserva. Perfecto. Ya. En etapa de recuperación primaria, ¿no? Con los pozos, con la caída de presión por la surgencia natural, por la energía natural del reservorio, se extrae el petróleo crudo, ¿no? De manera natural. Ya. Entonces, llegamos a un punto, en este caso, que hemos extraído un determinado volumen de petróleo crudo del que teníamos acá, ¿verdad? Entonces ya en este punto en el que se va a implementar la recuperación secundaria, ya tenemos otro concepto, tenemos que manejar otro concepto que se llama saturación residual de petróleo. ¿Por qué residual? Porque es el volumen remanente de petróleo después de la etapa de recuperación primaria. ¿Ya? Entonces, acá estamos hablando de recuperación, perdón, de volumen remanente de petróleo crudo. Es por eso que es sumamente importante hablar de la saturación de petróleo. ¿Ya? A veces esta saturación de agua se la conoce como saturación de agua CONAT, pero acá ya se habla de una saturación de agua inicial. ¿Inicial por qué? Porque estamos hablando de la recuperación secundaria, ¿no? Entonces aquí seguramente el valor va a ser algo mayor que este, ¿no? Si no se tiene el dato de laboratorio, cuando uno implementa el proyecto de recuperación secundaria, se asume el valor de la saturación de agua CONAT. ¿Ya? Y ahí está, CONAT.
Entonces, esta saturación de petróleo remanente obviamente ya no va a ser del 65%, ¿verdad? Será menor. Podemos dar un valor. Ojo que estos datos no son exactos, estoy hablando en función a un ejemplo que estoy dando, ¿no? Entonces, si se ha extraído en etapa de recuperación primaria el 15% del volumen que teníamos, acá estaríamos hablando, porque hay que hacer un promedio, hay que prorratear, podríamos estar hablando de que estaría en el orden de los 50, digamos, ¿no? Alrededor de 50%. Pero eso es a partir de este dato que estoy dando, ¿cierto? No es que siempre van a tener ese valor. Ojo, cuidado. Entonces, este es el valor de la saturación residual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque justamente se puede calcular, se puede estimar las reservas de petróleo crudo asociadas a un proyecto de recuperación secundaria. ¿Ya? Generalmente se puede hacer un cálculo, se puede hacer una estimación. A ver, si la memoria no me falla. Se puede hacer un cálculo acá de las reservas de petróleo crudo remanentes, o sea, las que son iniciales a la hora de analizar o de implementar el proyecto de recuperación secundaria, ¿ya? Entonces, generalmente se considera el factor de recuperación, ¿ya? Fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos un volumen original in situ, ¿verdad? Entonces, tenemos original oil in place. Y en etapa de recuperación primaria, ¿qué tuvimos? Tuvimos una producción acumulada, ¿no? Ustedes saben que la producción acumulada de petróleo se señala con NP, ¿no? Si fuese de gas, GP, ¿verdad? Entonces, si quieren acá NP, pueden poner durante la recuperación primaria. Listo. De esta manera se puede calcular las reservas remanentes a la hora de implementar la recuperación secundaria. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, si no hay dudas, entiendo que está todo clarísimo, ¿no? ¿Cómo se calcularían las reservas de petróleo crudo para una etapa de recuperación terciaria, por ejemplo? O mejorada. ¿Alguien se anima? Bueno, ahora nadie se anima. Practiquen, es similar a lo que hemos hecho, practiquen para su examen, para su segundo parcial. ¿Ya? Entonces, ahora sí ha quedado claro el tema de por qué la saturación residual de petróleo es un parámetro sumamente importante. ¿Les quedó claro, estimados?
A ver. Tenemos cuántos están. A ver, vamos a ver. En este momento, por favor, todos los que están, calculen, escriban en el chat cuál sería la fórmula para determinar las reservas, cuál consideran que sería la fórmula para determinar las reservas eh, asociadas o las reservas que crear para implementar un proyecto de recuperación mejorado, considerando lo que hemos visto. ¿Cuántos están en este momento? A ver. Mira. Falta. Tienen 5 minutos para mandar la fórmula en el chat. Ya, muy bien. Aquí un paréntesis de más, ¿no? Digo, tendrías que incorporar. Bueno, faltan 2 minutos y continuamos avanzando. Ahí. Ya. Continuemos entonces. Fíjense entonces, tenemos el caso de la saturación de petróleo crudo, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento, otra variable muy importante. ¿Cuáles más de las que están viendo en la lámina consideran que son variables variables y por ende parámetros sumamente importantes para la aplicación o para la previsualización de un proyecto de recuperación secundaria? Fíjense, tenemos el tipo de formación, ¿no? Pero acá nos dice que puede ser petróleo crudo, ¿no? Puede ser un reservorio de petróleo crudo, puede ser un reservorio de petróleo crudo con gas en solución o con casquete de gas, ¿no? Y que también puede ser agua y petróleo, ¿no? Eso para las condiciones favorables, como condiciones favorables. Condiciones desfavorables, una columna de petróleo delgada, ¿no? Debajo de gas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que espesores netos, saturados, que sean delgados o lenticulares, en algún caso, no son buenos candidatos para implementar recuperación secundaria, ¿no? La profundidad a la que se encuentra el reservorio, ¿no? No tiene límites específicos, pero sí incide. De acuerdo a esta gráfica, ustedes podrían decir
que no hay limitación, puede ser profundo, pero sí hay limitación en cuanto a la profundidad, porque la profundidad incide mucho en los costos asociados a eh, a la implementación de las bombas, por ejemplo, ¿no? Las bombas que vamos a implementar en superficie o emplazar en superficie, ¿sí? Y también por el tema del costo de los pozos, ¿no? Entonces la profundidad es sumamente importante porque influye bastante tanto en la parte técnica como en la parte económica de un proyecto de inyección de agua o recuperación secundaria y también en los proyectos de recuperación mejorada, ¿no? ¿Por qué creen que es importante el tema de la profundidad y no está acá, en esta gráfica que se sacó de la bibliografía? Fíjense acá, se les pone como uno de los factores importantes para water flooding o inyección de agua la profundidad del reservorio. ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que es importante? No me animo a poner un dato acá, ya, porque la verdad que los reservorios en los que he visto que que se ha aplicado recuperación secundaria en Bolivia, están hasta 3.000 metros de profundidad, en Patujuzal, ¿no? Pero lo que sí me animo a decirles es que cuando uno realiza o va a implementar un proyecto de recuperación secundaria mediante un water flooding, ¿no? Inundación de agua, existe una presión crítica, ¿ya? Existe una presión crítica. Acá, cuando nosotros inyectamos el agua, existe una presión crítica. Lo que recuerdo es que es un PSI por pie de profundidad, ¿ya? Entonces, si se sobrepasa, ¿no? Acá vamos a poner presión, este sería gradiente de inyección. Es de un PSI por pie. Un PSI por pie. ¿Por qué se considera como límite este gradiente de inyección? Porque se ha dado casos, y si quieren ustedes también pueden buscar en algunos papers, que cuando se superó este límite, ¿no? El agua que se inyectó, ¿qué pasó? Se expandía por las zonas de mayor permeabilidad o por fracturas o microfracturas o por canales, ¿no? Y en algunos casos inclusive podía fracturar el reservorio, ¿no? Y si fractura el reservorio, entonces se va a ocasionar, se va a presentar un problema que nosotros conocemos como conformance, ¿ya? Los ingenieros de reservorios sabemos que el conformance se puede manejar desde dos puntos de vista, pero para el tema de inundación de agua, se habla de que es un problema, ¿no? Entonces, es por eso que se utiliza como limitante un PSI por pie. Ya, esa es la presión crítica que generalmente se considera. Si se sobrepasa, entonces se pueden generar canales, se puede fracturar el reservorio, ¿no? Y eso va a ocasionar en algún momento que se presente lo que se llama como viscous fingering o digitación viscosa. ¿Qué quiere decir aquello? Que el agua se va a canalizar, se puede canalizar, y en algunas zonas va a ingresar al pozo, ¿no? O sea, va a haber una irrupción temprana de agua y por ende la eficiencia de barrido no va a ser la más adecuada, ¿no?
Entonces es por eso que se utiliza ese factor como límite. En Patujusal, por ejemplo, han utilizado un gradiente de presión de operación de 0,75 psi por pie, porque así se considera se da un margen de seguridad, ¿no? Ya si quieren le pueden poner en Patujusal PJS, el gradiente utilizado fue de 0,75 psi por pie, ¿no? PJS es Patujusal, por si acaso. Campo Patujusal. ¿Ya? Entonces, fíjense, por más que en este libro, en la bibliografía, se considere como que la profundidad del reservorio no es un parámetro importante, sí es importante, ¿no? Pero que entonces eso está en función del gradiente de presión de inyección, ¿no? ¿Ya? ¿Queda claro? Entonces, ya está abordado el tema de la presión, de la profundidad del reservorio. Fíjense, el espesor del reservorio es también importante. ¿Por qué creen? Porque si fuese menor a 2, ¿creen que va a tener suficientes reservas de petróleo remanente o una saturación de petróleo residual importante? No creo. No, ¿verdad? Porque es sumamente delgado. Entonces, inclusive para la invasión de agua no es favorable, ¿no? Entonces, por eso se señala que tiene que estar entre 3 y 25 aproximadamente, ¿no? Entonces, fíjense, ese es un tema importante. El tema de la inclinación, desde el punto de vista de la inyección 1D, se señala que ángulos mayores o inclinaciones mayores a 5 grados del reservorio ya generaría condiciones o efectos negativos, ¿no? Entre 1 y 5 y 5, algunos señalan que sí, es adecuado, ¿no? La temperatura por encima de 50, ¿no? Favorable. Por debajo de 20, condiciones desfavorables, ¿sí? Ya vimos la saturación de petróleo. Alrededor, encima de 70% de saturación de petróleo, pero esto es el porcentaje en relación al volumen que se tenía en condiciones iniciales, ¿no? Si la saturación de petróleo crudo inicial, que se obtiene de 1 menos la saturación de agua inicial o agua cónata, era igual a 60%, ¿no? Entonces, esto se refleja en el 70% de la saturación inicial, ¿está bien? El número de pozos, de líneas de inyección, ¿no? No se deben tener muchas líneas, porque obviamente se inciden mayores costos, ¿no? Y además está por el tema de las presiones de inyección, entonces se debe tener generalmente pocas líneas de inyección y agrupando dependiendo el esquema de inyección que se tenga o los arreglos de pozos que se tengan, ¿no? Y vamos a ver que esto también está muy relacionado con el tema de la geometría del reservorio, la estructura del reservorio, ¿ya? Entonces, fíjense qué dice acá, por ejemplo, el tema de la estructura del reservorio. Desfavorable, lens o lentes. Ustedes saben, han llevado geología, a qué se denomina lentes, ¿no? O reservorios lenticulares como tal.
Está bien que sean delgados, pero también es porque no hay continuidad lateral, ¿no? Entonces se busca que tenga continuidad lateral, porque si no, estaríamos hablando de que son prácticamente reservorios lenticulares o en algunos casos segmentados y no va a dar buenos resultados, ¿no? Fíjense, acá el esquema de invasión, acá lo que señala es que sea multi-spot, es decir, que se tenga arreglos de pozos, ¿no? Como condiciones favorables. Y señala que la inundación periférica sería desfavorable, pero esto de acá, al igual que de la profundidad, está en función de qué? Está en función del usamiento, de la inclinación, ¿ya? Está en función del ángulo de buzamiento. Y lo vamos a ver más adelante con ejercicios prácticos. En algunos casos hasta ángulos de 30 eran favorables, ¿no? Entonces, fíjense, esto tampoco es que se cumpla cabalidad. ¿Sí? Esto del espesor, sí, es importante, la profundidad sumamente importante, la saturación de petróleo doblemente importante, ¿no? Vamos a poner la profundidad igual, doblemente entonces. Después, la densidad de la malla, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir cuántos pozos se ponen por hectárea de superficie de campo, ¿no? Entonces, entre 16 a 64, algunos consideran que es un escenario adecuado, y por encima de 64, es decir, de 65 a 80, como condiciones desfavorables. ¿Por qué? Porque obviamente la distribución de pozos es diferente, entonces obviamente la eficiencia de barrido no va a ser la misma, ¿no? Y acá hay un tema también sumamente importante, fíjense, la presión de inyección, ¿no? Este es un parámetro sumamente importante que está relacionado con la profundidad del reservorio, ¿no? Como les decía, ya les he comentado lo de la presión de inyección crítica de un PSI por pie de profundidad, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes ya tienen que darse cuenta de este escenario, ¿no? Fíjense, entre 10 y 20 megapascales señala la bibliografía como condiciones favorables, pero obviamente depende de la profundidad del reservorio, ¿no? Acá le podemos poner H, ¿no? Y acá la presión de inyección se encuentra en función de la profundidad del reservorio, ¿ya? Y obviamente no tiene que estar por encima de la presión de fractura del reservorio, porque si no, pueden fracturar el reservorio. Entonces se debe tener en cuenta ese caso, ¿no? Es como cuando ustedes formulan, cuando establecen la densidad del lodo de perforación para llegar al reservorio, ¿verdad? No pueden generar una presión de formación por encima de la ventana. ¿Por qué? Porque van a generar fractura en el reservorio y van a tener pérdidas de circulación, ¿cierto? Y además de tener pérdidas de circulación, van a generar daño en el reservorio. En este caso, si ustedes inyectan el agua por encima de la presión crítica y la presión de inyección es mayor a la presión de fractura, entonces van a generar fracturas, como les he mostrado en esta grafiquita acá, ¿no? Acá. Fracturarían el reservorio. Y se presentaría el problema de conformance, ¿no? Perdón, ya. La viscosidad, como ya les había dicho que ya la habíamos visto, es una propiedad, un parámetro muy importante, ¿no? Nos saltábamos la permeabilidad. Fíjense, la permeabilidad, ¿por qué es importante? Porque obviamente va a facilitar el avance del agua y también el empuje o arrastre del petróleo crudo, dependiendo del momento en el que nos encontremos, ¿no? Al principio, cuando el agua es inyectada, ejerce una fuerza de empuje al petróleo, empuja,
Pero llega un momento, y lo vamos a ver más adelante, que cuando se alcanza ese punto, el agua ya comienza también a arrastrar el petróleo crudo, ¿no? Entonces se genera un doble efecto, empuje-arrastre, ¿no? Entonces es importante la permeabilidad porque permite justamente brindar mayor facilidad para la movilidad de los fluidos, ¿no? Y como es importante, sí, pero no tanto como los demás, se le puede poner un check, ¿no? Aunque en la bibliografía señalen que no es crítica. No se olviden que la transmisibilidad está en función de la permeabilidad, la compresibilidad y la porosidad, ¿verdad? El tipo de roca también es importante. Nosotros hablamos solamente de areniscas. Ahí les pido disculpas porque yo no tengo conocimiento sobre reservorios carbonatados. Mi experiencia solamente se reduce a areniscas y areniscas naturalmente fracturadas en algunos casos, pero no a otros. Entonces no puedo hablarles más. En Bolivia, de hecho, producimos en su totalidad de areniscas, ¿no? Y algunas son areniscas naturalmente fracturadas. En el último capítulo vamos a ver que existen algunos potenciales reservorios no convencionales tipo shale, ¿ya? Que son de lutitas, pero no tenemos historial de haber descubierto una formación de shale gas, ¿no? O de shale oil, ¿ya? Sobre el tema de la mojabilidad, ¿qué es importante? Fíjense, condiciones favorables dice hidrofílico, condiciones desfavorables hidrofóbico. ¿Qué será entonces esto? ¿Es mejor que la roca esté mojada al agua o que esté mojada al petróleo? Porque a veces se puede invertir la mojabilidad, ¿no? Pero ¿cuál de esos escenarios es más favorable para la recuperación o para la explotación, extracción de petróleo crudo? Recuerden lo que veían en reservorios 1, 2, lo que es imbibición y lo que es drenaje, ¿no? ¿Está bien? Entonces, una vez dicho todo esto, podemos pasar a la siguiente gráfica, a la siguiente lámina, que está relacionada con los factores, que creo que ya habíamos hablado un poco en la anterior clase, ¿verdad? Ya habíamos hablado cuál es el propósito de la invasión, de la inyección de agua con fines de invasión. Pero si les sirve, si quieren, podemos recapitular, ¿no? En la recuperación secundaria generalmente se pueden inyectar, dependiendo del tipo de reservorio, agua o también se puede inyectar gas, ¿verdad? Dependiendo de del tipo de sistema roca-reservorio fluidos que tengamos. Si es un reservorio petrolífero con casquete de gas, si es un reservorio petrolífero con gas en solución, y si es un reservorio petrolífero con acuífero, ¿no? Entonces se debe analizar los mecanismos de empuje que se tienen. Pero generalmente hablamos, y ustedes han visto que se asocia la recuperación secundaria con la inyección de agua. ¿Por qué? Porque el agua es el fluido que se puede encontrar en abundancia, el que obviamente tiene costos asociados mucho más bajos, ¿no? Y su disponibilidad prácticamente está presente de inmediato, ¿no? Entonces ahí no hay dónde perderse, ¿no? Habíamos dicho que
la inyección de agua se puede implementar para generar un soporte de presión, ¿no? El mantenimiento de presión. Les he comentado en qué momentos se debería implementar para que justamente se dé esta situación de mantenimiento de presión o soporte de presión, ¿no? Y también puedes realizar un barrido, ¿no? Lo que se denomina como sweep o barrido o recuperación mejorada, porque va a permitir barrer con los volúmenes de petróleo crudo remanentes en el reservorio, ¿no? ¿Cómo? Gracias al desplazamiento que se va a generar por el agua que se inyecta en el reservorio, ¿no? Y el otro objetivo era cumplir con las legislaciones ambientales, medioambientales, ¿no? ¿No? Entonces, ahí ya tiene que quedar claro, no puede existir ninguno de ustedes, ninguno de ustedes no tener claro cuál es el propósito o el objetivo de la inyección de agua, ¿no? Entonces, no se olviden, para recuperación secundaria, un barrido del petróleo crudo remanente que se encuentra en el reservorio, ¿a través de qué? Del desplazamiento invisible, ¿no? ¿Y cómo se genera este desplazamiento invisible? Por la diferencia de viscosidades que se tiene. ¿Está bien? Entonces, ya habíamos hablado. Ustedes ya saben, ¿no? ¿Cuál es cada uno de estos escenarios? Ya hemos explicado. Entonces, si les sirve, tengan acá como otra potencial pregunta de examen, ¿no? Ya. Ahora, como les había dicho, existen factores que son importantísimos a la hora de analizar o determinar la viabilidad de un proyecto de recuperación secundaria, en este caso de water flooding, inyección de agua con fines de barrido, ¿no? Entonces, fíjense, el primero era la estructura y o geometría del reservorio. ¿Y por qué es importante? Porque la geometría del reservorio va a influir ¿en qué? En la ubicación y la cantidad de los pozos, ¿no? Dependiendo cómo esté configurado el reservorio, ¿sí? Entonces uno va a diseñar y va a establecer la cantidad de los pozos que se tienen que utilizar para inyectar el agua. Como les había dicho anteriormente, hay una relación productores-inyectores, ¿no? Y depende del tipo de arreglo. A veces también se puede inyectar basalmente, como hemos dicho, o en el acuífero, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿no? En función de el punto 1, que es la estructura, perdón, en función del factor número 1, en función del factor número 1, se selecciona el método que se va a utilizar para inundar el reservorio con agua, ¿no? Como les decía, puede ser basal, puede ser por un arreglo de pozos, etcétera, ¿no? Y por ende, obviamente, es importante realizar un análisis de las condiciones, por ejemplo, el tipo del acuífero, ¿no? Si no hay acuífero, bueno, se verán otras características, pero si hay acuífero, se debe caracterizar adecuadamente el acuífero para ver qué tipo de acuífero es. No se olviden, ustedes seguramente han visto antes que los acuíferos se clasifican de acuerdo a diferentes parámetros. Uno de los parámetros es el tamaño, puede ser infinito o finito, ¿no?
Otro es el tema de la presión. Podemos hablar de un régimen estable, pseudoestable, ¿verdad? Entonces, se debe caracterizar adecuadamente el reservorio. Ahí tiene el tema de la intrusión de agua, si utilizan Van Everdingen, Harst, Tracy Carter, Agarwal, no sé. Seguramente eso ya lo han visto anteriormente, ¿no? Ahora, inclusive, si mal no recuerdo, cuando el acuífero es considerado como activo e infinito, por su tamaño en relación al reservorio que estamos analizando, en algunos casos no es necesario realizar la inyección o invasión de agua. ¿Por qué? Porque a medida que se extraiga el petróleo crudo del reservorio y se genere ese vaciamiento, el agua, por esa fuerza del acuífero, por la magnitud del acuífero, perdón, va a ingresar directamente en el reservorio, ¿no? En los lugares donde se ha dado el vaciamiento, ¿no? Entonces, en algunos casos puede que no sea necesario, pero obviamente eso es fruto de un análisis. Por eso es importante caracterizar adecuadamente el acuífero. ¿Está bien? Si el acuífero no fuese grande en relación al reservorio que se tiene, puede ser que sea necesario complementarlo con la inyección de agua, ¿no? Entonces, esos pueden ser dos escenarios, dependiendo del tipo de acuífero que tengamos. Permítame un segundo, por favor. Tami, 20 segundos. ¿Cuál es la relevancia cuál es la importancia de este factor, de la estructura y la geometría del reservorio? Vamos a hacer un break de 5 minutitos hasta que vaya a traer mi cargador, por favor. ¿Está bien? Tiren sus piececitos igual, por favor. Está bien. Que es importante a la hora de analizar un proyecto de recuperación secundaria, en este caso relacionado a invasión de agua, es el relacionado a las propiedades de los fluidos, como les había dicho anteriormente y habíamos visto, ¿no? Las propiedades más importantes están relacionadas a la viscosidad, o sea, la propiedad que nos interesa más en este caso es la viscosidad del petróleo crudo, ¿no? Es la más importante porque afecta el éxito o incide en el éxito de la invasión de agua, ¿ya? Obviamente también incide la propiedad del fluido desplazante, en este caso el agua. Entonces, es importante ver cuál es la relación entre ambos. ¿Por qué? Porque la viscosidad del petróleo crudo tiene un efecto importante sobre la relación de movilidad, que es uno de los indicadores que les he comentado anteriormente, que mide el éxito de un proyecto de invasión de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque incide en la eficiencia de barrido, ¿no? Entonces, acá no se olviden que es sumamente importante las viscosidades, ¿no? ¿Cuáles? Tenemos la viscosidad del petróleo y la viscosidad del agua. ¿Por qué? Porque inciden en la relación de movilidad. Ya saben que M es relación de movilidad, ¿verdad? Ambas inciden en la relación de movilidad y por ende en la eficiencia de barrido, ¿ya? Sobre la profundidad del reservorio ya hemos conversado bastante, pero
Les he comentado sobre la presión de inyección. Entonces, hay un tema que es muy importante que se me olvidó hablarles. Es el tema de los costos, ¿ya? La profundidad del reservorio incide directamente en los costos asociados al proyecto de recuperación secundaria, en este caso, a la inversión de agua. Hemos visto que incide en la presión máxima de inyección, ¿no? Y ustedes deben saber, y obviamente les va a servir para recordar, que mientras más profundo el reservorio, mayor la presión máxima de inyección, ¿verdad? Se asemeja al tema de la inyección de fluidos en la etapa de perforación. Ya, no es el mismo cálculo, pero obviamente se puede determinar la presión de inyección y lo vamos a hacer para ver justamente cuáles son las propiedades que se consideran. Una consulta, aquí hacemos un break. Ustedes han visto pruebas de pozo, ¿verdad? Hola, ¿me están escuchando? Sí, sí vimos pruebas de pozo build up en reservorio. Claro, esos son los métodos. O sea, los métodos son, ya, se puede utilizar para generalmente, dependiendo qué es lo que queremos determinar, se aplica, se considera el periodo de restitución o el periodo de drawdown, ¿verdad? Drawdown si queremos determinar la presión promedio del reservorio, etcétera, ¿verdad? Ustedes ya saben. Pero sobre pruebas per se, por ejemplo, pruebas de productividad, tenemos prueba flow after flow, isocronal modificada, cuando se selecciona cada una de estas, cuando vemos el tema de inyección, por ejemplo, han visto la prueba Fall-Off, porque nos permite determinar el caudal de inyección, perdón, la tasa de, sí, además de la tasa de, el caudal de inyección, podemos determinar la presión a la que tenemos que inyectar, ¿no? Entonces, justamente de esa forma se puede determinar la presión máxima de inyección, ¿ya? Pero como regla general, mientras más profundo está el reservorio, a mayor profundidad está el reservorio, mayor va a ser la presión de inyección, ¿ya? Obviamente dentro del límite que les he comentado, esa presión crítica que generalmente se utiliza, ¿ya? No les puedo decir si otras empresas utilizan más, esto lo hacía Chaco, ¿no? Pero generalmente creo que se considera como límite un PCI por pie y como les decía, por el tema de seguridad, a veces se utiliza 0.75, como la utilizó en su momento para Patujusal. Pero en este caso, asimismo, mientras más profundo esté el reservorio, los costos se incrementan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como les decía, se tendrá que, deberemos tener otro tipo de facilidades para inyectar, ¿no? Además, hay un tema que es muy importante. Vamos a tener que limitar la relación agua-petróleo máxima. No se olviden que hemos dicho que un pozo tiene un caudal límite económico que a veces está dado por el corte de agua, ¿no? Y en otros casos nosotros podemos ver el tema de la relación agua-petróleo, ¿no? Porque hay una relación, ¿no? Entonces, si es más profundo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que restringir las relaciones, ¿no? Si podríamos llegar a una relación X, si el pozo es muy profundo, vamos a tener que considerar ese X menos una cantidad determinada, ¿no? Entonces, reducimos así el factor de recuperación de petróleo crudo asociado a este pozo, ¿no? Y por ende, el factor de recuperación del campo, ¿no? Ahora,
eso no quiere decir que reservorios profundos no son buenos candidatos. Se tiene que hacer un análisis. Al igual que en el caso de reservorios someros, ¿ya? Porque un reservorio somero ¿ya? También restringe la presión de inyección, ¿no? Porque a menor profundidad de reservorio, la presión de inyección también va a ser menor, ¿no? No se olviden que la presión de inyección no puede ser mayor a la presión de fractura. Entonces, si el reservorio si es somero, la presión de inyección también va a tener que ser restringida, ¿no? Entonces, ese es un elemento. Por eso es que en la grafiquita, en esta de acá, ponen que no está limitado el tema del reservorio, de la profundidad del reservorio, como veían acá, ¿no? Con asterisco, ¿no? Acá. ¿Está bien? Ahora queda entendido, ¿verdad? Ya, otro factor sumamente importante está referido a la litología y las propiedades de la roca. La litología y las propiedades de la roca. ¿Por qué creen que sea importante el tema de la litología y las propiedades de la roca? No se olviden que la litología tiene un efecto sustancial sobre la permeabilidad y sobre la porosidad, y por ende afecta el tema de los cortes petrofísicos, y si afecta a los cortes petrofísicos o los famosos cut-offs, también afecta el espesor neto, ¿verdad? Entonces, ahí la importancia, ¿ya? Entonces, ahí la importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque inciden en la permeabilidad, ¿no? La litología ya les he dicho que afecta a los cortes petrofísicos. En el caso de la saturación de los fluidos, también ya hemos hablado, estamos haciendo como resumen. ¿Cuál es la saturación que más nos interesa? Por favor, traten de responder, no quiero que esto sea un monólogo. Saturación del... Las residual. Exacto, la saturación residual del petróleo, ¿no? Es decir, la saturación a la hora de la saturación que nosotros pronosticamos vamos a tener al momento de la implementación del proyecto, o la saturación de petróleo crudo que nosotros sabemos que tenemos al momento de implementar el proyecto, ¿no? Entonces, les había comentado que es importante este tema, y justamente se lo analiza al inicio, cuando hay el descubrimiento del campo. ¿Se acuerdan? Les comenté que en Bolivia, por ejemplo, tenemos una norma que establece que cuando un campo es descubierto y tiene más de reservas probadas mayores a 2 millones de barriles de petróleo crudo, entonces se debe presentar un proyecto de recuperación eh, mejorada, ¿verdad? Entonces, también les he comentado ahora cómo es el tema de las saturaciones que se consideran. Entonces, es muy importante considerar la saturación residual del petróleo. ¿Por qué? Porque si no tiene las reservas remanentes suficientes, o que sean potencialmente extraíbles con la inundación de agua, entonces económicamente obviamente no va a tener ningún asidero, ¿no? Entonces, yo me animaría a decir que este es el principal criterio, como les he dicho anteriormente, ¿no? En otras palabras, ¿de qué punto partimos para evaluar un proyecto de recuperación secundaria? De las reservas, ¿no? De las reservas remanentes que se tienen para la implementación de recuperación secundaria.
Entonces pueden ponerle reservas. Si, remanentes, si quieren, pueden ponerle después de la recuperación primaria, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Inge, Sí. esto también estaría muy relacionado con el espesor de la formación, porque igual no se incide en la cantidad de reservas. Exacto. Excelente, estimado Alvin. ¿Por qué? Porque obviamente mientras más net pay tengas, mientras el espesor saturado sea mayor, mayor volumen de petróleo crudo vas a tener remanente, ¿no? Entonces, por eso es que espesores pequeños o reservorios delgados no son buenos candidatos, digamos, ¿no? ¿Ya? Otro factor importante que está relacionado con lo que les había comentado anteriormente es el tema de la uniformidad y la continuidad del espesor, del reservorio, del espesor saturado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que obviamente tiene que ser, por si acaso, la uniformidad está relacionada justamente con la isotropía y con la homogeneidad del reservorio. Mientras más homogéneo sea un reservorio y más isotrópico y sea continuo, o sea, exista continuidad lateral del reservorio, no sean lenticulares, en otras palabras, entonces va a haber mayor eficiencia, hablando volumétricamente, ¿no? En relación a todo el reservorio. Si vemos esta gráfica, por ejemplo, asumimos todo esto que está de color verde como reservorio petrolífero, nosotros asumimos que es continuo y es homogéneo, ¿no? Ahora, si fuese heterogéneo, entonces obviamente no habría esta figura ideal, ¿no? Habría acá algunas barreras, ¿no? Ay, tendría otras características, ¿no? Entonces, acá se ve que existe continuidad, ¿no? Obviamente esta es una figura ilustrativa netamente académica que muestra una estructura, ¿sí? Donde el reservorio es continuo lateralmente y es uniforme, ¿no? Entonces, obviamente, si se inyecta, el barrido volumétrico va a ser mucho mayor y por ende también el desplazamiento, la eficiencia de desplazamiento. Obviamente no sería lo mismo si es que tuviésemos por acá una fractura, ¿no? No sería lo mismo si consideramos que el reservorio tiene permeabilidades diferentes en todos los ejes, ¿no? ¿Está bien? Entonces es muy importante justamente este tema. Y otro tema que en la bibliografía generalmente no ponen como factor influyente es el tema de los mecanismos de empuje. ¿Y por qué se introduce acá? Porque justamente los mecanismos de empuje generan el escenario, pueden generar el escenario propicio para la implementación de la recuperación secundaria mediante inyección de agua e invasión. Como les digo, si acá nosotros vemos que tenemos un acuífero, podemos aprovechar el acuífero para alcanzar mayor eficiencia a la hora de implementar la invasión de agua y recuperar volúmenes remanentes, ¿no? Entonces, estos mecanismos de empuje pueden coadyuvar a incrementar el caudal de producción de los pozos, ¿ya? El caudal de producción de los pozos, y por ende pueden facilitar el alcance de mayores factores de recuperación. ¿Está bien? Además que no se olviden, como habíamos hablado anteriormente,
Por ejemplo, si acá tuviésemos como en este caso, hay un casquete de gas, este casquete de gas va a coadyuvar, va a funcionar como energía para el petróleo. Y si inyectamos, entonces vamos a mantener ese soporte de presión. No se olviden que hay una relación que nos permite determinar el tamaño del acuífero, del casquete, ¿verdad? Ustedes han visto eso anteriormente, dependiendo de el valor de M, ¿no? Entonces, si tenemos casquete de gas, podemos inyectar gas y eso va a generar mayor soporte, ¿no? Quizás la eficiencia volumétrica no sea de las mejores, sí, pero va a coadyuvar, ¿no? Y si tenemos inyección de gas, tenemos un acuífero activo o inundación de agua, entonces con seguridad que se va a tener mayor recuperación de petróleo crudo si las propiedades del reservorio, ¿sí? Como la permeabilidad, entre otras, favorecen la recuperación. ¿Está bien? Acá solamente se muestra un pequeño esquema de inyección de agua, ¿no? Fíjense, acá tenemos dos pozos inyectores de agua, dos pozos inyectores de gas y un pozo productor. Pero vamos a ver que hay diferentes arreglos, ¿no? Inclusive hay arreglos en línea, hay arreglos alternados, los staggered, hay, hay arreglos invertidos, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? El anterior semestre salió una duda muy interesante justamente cuando les hablaba de la presión de inyección, ¿ya? Cuando les hablaba de la presión de inyección, ¿sí? Y habíamos mencionado el tema de las fracturas, que me obligó a incorporar esta lámina que no estaba inicialmente, ¿no? Y fíjense, acá sale un término que es muy importante. ¿Y por qué se mantiene? Más allá de que ahora no haya habido la consulta de manera específica, pero sí se ha tocado, ¿no? Es porque en la industria sí se maneja este término de conformance, pero lamentablemente no se tiene mucho conocimiento al respecto, ¿ya? Lo que pasa es que se puede manejar el término conformance desde dos puntos de vista, ¿no? Porque en sentido puro, conformance, porque no tiene una traducción eh, ideal en el español, ya es generalmente está relacionada con una medida del barrido volumétrico, ¿ya? Y su eficiencia en etapa de recuperación secundaria, o sea, cuando se inyecta agua, ¿ya? Pero cuando uno habla desde el punto de vista desde el punto de vista de que es un problema, ¿ya? Entonces, estaríamos hablando de que conformance, perdón, es un concepto asociado a un problema relacionado a la inundación de agua, ¿no? Que puede dar lugar a la excesiva producción de agua. Fíjense, acá por ejemplo tenemos un canal de alta permeabilidad, puede ser una fractura, ¿no? Entonces se genera por este canal de alta permeabilidad, se va a generar la irrupción temprana de agua, el breakthrough temprano, y por ende se va a producir agua de manera temprana y de manera excesiva, ¿no? Entonces, fíjense, conformance, una palabra, dos formas de entender. Para nosotros, desde el punto de vista de recuperación secundaria de la materia, si bien lo asociamos como una medida del barrido volumétrico, como una medida de la eficiencia de barrido volumétrico, perdón, si vemos el tema de que está relacionado a canales de alta permeabilidad, fracturas, por ende a problemas verticales y areales, estamos hablando de algo negativo,
¿no? Estamos hablando de un problema relacionado a la producción excesiva de agua. ¿Ocasionada por qué? Ocasionada por ciertas condiciones o características o propiedades que se presentan dentro del sistema roca reservorio fluidos. ¿Cómo qué? Como canales de alta permeabilidad, fracturas, etcétera, ¿no? Y si vemos acá, un problema vertical de conformance o areal nos puede dar lugar, fíjense, a menores eficiencias de barrido. Esta EB, como les decía anteriormente, es la forma de abreviar la eficiencia volumétrica, ¿no? EA es la forma de abreviar la eficiencia areal, ¿ya? Entonces, fíjense que si se presentan estas zonas de alta permeabilidad, el agua irrumpe con antelación en los pozos productores, ¿no? Por ende, fíjense que van a haber zonas en el reservorio que no han sido barridas, ¿sí? Fíjense, unswept oil, petróleo sin barrer, ¿no? Este es otro tipo de arreglo, fíjense, un pozo inyector por 4 productores, ¿sí? Este es el famoso, el arreglo de 5 pozos, ¿ya? Fíjense que tenemos más problemas, ¿no? Les había hablado yo del viscous fingering, ¿no? Acá está, la digitación viscosa. ¿Por qué se da? Por bajas relaciones de movilidad. ¿Está bien? Y eso generalmente, una baja relación de movilidad se da cuando la viscosidad del petróleo no es suficientemente buena y el agua bypassea algunas zonas de petróleo crudo y no las barre correctamente, ¿no? Entonces ese es otro problema. Fíjense, también tenemos otro problema, una zona de alta permeabilidad, ¿no? Con tendencia de alta permeabilidad. En otro caso, en este caso estamos hablando de una permeabilidad horizontal, ¿no? Alta, mayor a la permeabilidad vertical. Entonces se genera esta situación, ¿sí? Cuando ustedes vean esta figurita, significa pozo inyector. Acá está, ¿ve? Pozo inyector. Cuando vean un círculo, es pozo productor. Cuando vean un círculo con, por ejemplo, acá hay un tema. No sé cómo harán en otros países, pero si ustedes ven un círculo con rojo, es pozo gasífero. Ya, tiene que estar pintado de rojo. Si ven un círculo pintado de negro, es pozo petrolífero. Si el círculo está vacío, es pozo seco, abandonado, porque ya no produce. Si ven de esta forma, este es pozo inyector, ¿ya? Entonces, aquí debería estar pintadito el círculo, ¿ya? Pero fíjense que acá tenemos los pozos productores, ¿no? Entonces, ese es otro problema. Fíjense cuál sería otro problema. Canalización de la matriz o de la matrix de la roca, ya por digitación viscosa y cross flow. ¿Qué es el cross flow? No sé si han escuchado anteriormente ustedes en producción o en reservorios. Se llama flujo cruzado, ¿ya? Es cuando existe aporte, se da el flujo cruzado cuando existe aporte de una capa o un reservorio a otra capa u otro, u otro reservorio adyacente, ¿no? Perdón, subyacente o superyacente, o sea, que está por encima o por debajo. Eso se denomina crossflow, es un problema que generalmente se presenta. ¿Por qué? Porque generalmente la zona inferior, en este caso, tiene presiones de reservorio, o sea, tiene presiones mayores a la zona de arriba, ¿verdad? La zona superior. Entonces, como tiene una presión mayor y hay algún problema, en este caso, por un problema de canales permeables, entonces, fíjense, el agua se canaliza y ya no va a ejercer el efecto pistón en la zona inferior. Entonces, eso es lo que se denomina canalización de matriz, producto de digitación viscosa y flujo cruzado.
¿ya? Y en este caso dice, y la gravedad, ¿no? Entonces, ese es otro problema, ¿no? Fíjense en este caso, dice canalización de matriz sin cross-flow, ¿no? Solo se ha canalizado. Acá no hay ese flujo cruzado, fíjense, no hay ese flujo cruzado, ¿sí? Pero fíjense que acá se está canalizando poco a poco, se están formando esas especies de dedos. Por eso se llama, se denomina viscous fingering. Fíjense acá, son como dedos, ¿verdad? A eso se denomina digitación viscosa. Ojo, no sé si lo han visto anteriormente. En reservorio seguramente ustedes han visto lo que se denomina curvas de Chang, lo que se conoce como curvas de Chang. Con las curvas de Chang se puede determinar, anteriormente, que era una de las más fáciles, unos métodos más fáciles, se puede determinar si el agua se está canalizando o existe posibilidad de conificación, ¿no? Entonces es fácil identificar aquello cuando uno tiene datos de producción histórica de un pozo, ¿sí? Y hace una relación, se debe analizar, si mal no recuerdo, la relación agua-petróleo y la derivada de la relación agua-petróleo. Entonces con eso se pueden tener esos valores, ¿ya? Fíjense acá, tenemos el contacto agua-petróleo y acá ya se puede evidenciar, producto del gradiente, ¿no? Y también las fracturas, ¿no? Fracture phase, fíjense acá, se va a generar la conificación por la red de fracturas, ¿no? Ya no es tanto por el gradiente de presión, sino que está más influenciado por el tema de las fracturas, ¿no? De la misma forma, producto de las fracturas, de esta red de fracturas, ¿sí? Se puede generar también la canalización de agua, ¿no? Como acá veíamos. Ya no por la canalización, sino por la canalización de matriz, sino ya se da una canalización de fracturas, ¿no? El agua ingresa a las fracturas y por los canales o por la red de fracturas directamente va a llegar a los pozos productores y se va a dar la irrupción de agua temprano, ¿no? Después, fíjense, tenemos canales bugulares o solución. Este tema se da generalmente por el tema, ustedes saben que existe también la porosidad bugular, ¿verdad? Hay diferentes tipos de porosidad, ¿no? Analizamos desde el punto de vista geológico, ingenieril, y si nosotros vemos desde el punto de vista geológico, podemos hablar de la porosidad bucular, cul-de-sac, ¿verdad? Entonces, fíjense acá nosotros tenemos canales y tenemos estas soluciones que se forman, ¿no? Generalmente los bugs, cuando ustedes hablen de bugular, está relacionado a especie de cavernas, ¿ya? Que se tienen dentro del reservorio. O sea, son, no son poros, pero podrían considerarse como el cúmulo de varios poros y que ya pasan de cierta dimensión y se denominan bugs. Hay bugs que inclusive pueden medir hasta centímetros y en el orden de decenas de centímetros, ¿no? Imagínense, entonces eso ya ocasiona un problema muy grande, ¿no? Después tenemos la canalización behind pipe o detrás de cañería. Y esto generalmente se puede dar por una mala, por la mala integridad del pozo, ¿no? O sea, no ha habido una mala, la operación de cementación no ha sido adecuada y el agua se canaliza detrás de cañería, ¿no? Entonces acá es muy importante ver el tema con anterioridad, se hace el análisis de las curvas de Chang, si se determina que existe la posibilidad de canalización, entonces lo que se hace es una cementación forzada, ustedes eso ya lo saben, ¿no? Y acá tenemos igual algunos leaks. Se me ha ido la palabra. Si alguien me ayuda con la traducción de leaks, es como ruptura, ¿verdad? Es como, ¿verdad? Ocasiona una especie de goteo dentro de la cañería, ¿no? Entonces, eso también puede afectar la producción, ¿no? Y obviamente incide en una mayor producción de agua. Entonces, con esto espero que quede claro que cuando nosotros hablamos de conformance en nuestra asignatura y cuando ustedes hablen de recuperación secundaria o inyección de agua, estamos hablando de un problema relacionado a producción excesiva de agua, ocasionada, ¿por qué? Por diferentes
condiciones. ¿Está bien? Creo que no está bien porque no han dicho nada. Está bien, ingeniero. Está muy bien, Alvin. Creo que solamente están asistiendo 3 o 4 a la materia. ¿Qué pasa con los demás, estimados? Bueno, creo que están cansaditos. Aquí les dejo y ya el lunes empezamos directamente con... Por favor, les pido que traten de tener una hoja Excel a la mano para que podamos hacer ya los ejercicios relacionados a desplazamiento lineal o 1D. Ya o fraccional, ¿ya? Aquí ya entramos a aplicación práctica prácticamente, aunque suene redundante. Si no hay ninguna pregunta, estimados